Vamos a abrir nuestras Biblias y les invito a ponernos en pie. Sé que están cansados, pero es lo que hay, hermano. Nos paramos. Salmo 138, verso 8. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Hermana Norma, levante una oración, por favor. Y hoy, Señor, como dice su palabra, cumplirá su propósito en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, sino también, Padre Santo, en esta congregación. Tú lo has dado, tú lo has prometido y tú lo respaldarás en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Hay algo, hermanos, que el pueblo del Señor, la iglesia en general, a nivel en general, siempre cogemos pasajes bíblicos y los hacemos nuestros. Amén. Los hacemos nuestros porque es la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos nuestro, esa palabra en los momentos difíciles sale de nuestras vidas. No sé si algún día te ha pasado que estás pasando un momento difícil y de pronto se te viene un texto, como contó mi hermana Diana, ¿verdad? Se te viene un texto bíblico y Dios te habla a través de su Espíritu Santo a través de ese texto bíblico. Amén. Y está bien, hasta ahí todo va bien, que la palabra de Dios salga. Pero muchas veces, hermanos, nosotros cogemos los textos bíblicos y los hacemos nuestros, pero vivimos como nos da la gana. ¿Sabe? Y la palabra de Dios nos confronta y nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer. Un ejemplo, dice mi hermana Diana cuando comenzó el culto, contó ese testimonio de su trabajo, ¿verdad? Y ella dijo que se vino el texto bíblico: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Guarda tu corazón. Y ¿sabe algo, hermanos? Nosotros, Dios hace su parte, pero Dios te dice que tú guardes tu corazón. ¿Me entiendes? Porque no le vamos a decir: Señor, guarda mi corazón, Señor. Él lo va a guardar si tú das el primer paso de aprender a perdonar, de aprender a ir primero al problema. El Señor, cuando dice que nosotros nos acercamos al altar, dice: deja tu ofrenda, ande, reconcíliate primero con tu hermano y luego vienes a la iglesia. Pero a veces nosotros, muchas veces no, estamos orando y Dios, ya después le pediré perdón. Te voy a decir que tu oración no sirve para nada. Primero Dios te dice: anda, reconcíliate y luego vuelve y trae la ofrenda de oración al Señor. Amén. ¿Qué le quiero decir en esta noche? Mi hermana dice que ella tiene que aprender a guardar el corazón. Señor, que yo no guarde resentimiento. Señor, saco esto de mi corazón, luchar por algo, ¿verdad? Algo para sacarlo. Entonces, cuando Dios ve que tú estás luchando, entonces ahí es cuando Dios obra en tu vida. Nosotros muchas veces somos muy pasota, ¿verdad? Como se dice aquí, muy pasota. Estamos ahí: Señor, yo quiero un trabajo, Señor, ven que me caiga un trabajo, Señor, tú sabes que tu siervo necesita trabajar, Señor. Quiero, Señor, trabajar de secretaria, cuando no he estudiado ni tercer año, ni tercer curso. Y Dios no te puede dar un trabajo de secretaria si tú no estás preparado. ¿Entiendes? Lo que puedes trabajar en una oficina para ayudante, para algo, pero trabajar o trabajar en contabilidad, hermano, hay que prepararse. Es como predicar la palabra del Señor. El Señor te dice: ven que te necesito, ven que quiero que predique mi palabra. El Señor dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor no te está diciendo que vayas sin que no te prepares. Primero Dios preparó a los 12 apóstoles, los preparó y después les dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero nosotros muchas veces vamos, predicamos
no estudiamos la Biblia y hablamos piedra, hermano. Y por la misericordia de Dios esa persona es tocada. Por la misericordia de Dios. Pero, hermano, ¿cuándo vienen los problemas? Cuando el impío te dice, oye, ¿qué dice esto de la Biblia? Y tú no sabes ni dónde estás parado. Y ¿sabe algo, hermanos? Nosotros tenemos que aprender, como decía la hermana que en parte me gustó lo que dijo, ¿verdad? Es que no tengo discernimiento, o sea, no he aprendido a discernir. Y es verdad, hermanos. Hay que aprender, ¿sabe? A veces, hermano, yo voy por la calle y la gente a veces pide dinero, ¿verdad? Y yo a veces lo veo que están bien. Es que se malacostumbran a hacerlo. No, si, mire, ¿sabe algo? A veces yo voy a tirar la basura y voy a tirar alimentos que están por caducar. Y es curioso que yo a veces les doy a la gente, les digo, mira, aquí está esto, y aquí hay unos panes buenos, te los regalo. No, pan no quiero, tíralo. O sea, quieren lo mejor, pero el pan no les interesa. ¿Por qué? Porque a la final ellos van y hacen, vaya a saber lo que hacen con eso. Hace calor, ¿verdad? O estoy entrando en calor yo. Pero lo que quiero decirle, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a ver verdaderamente quién necesita y quién no. Hay gente que vive, hermano, estafando. Gente que se aprovecha de la gente. Gente que solamente lo que hace es aprovecharse. Y tú tienes que aprender a ver quién son esa clase de gente. Amén, hermanos. Porque muchas veces nosotros queremos ayudar. Es como, a veces hay que saber a quién se ayuda, hermanos. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Porque a veces hay hermanos que necesitan ayuda y hay hermanos que quieren ayuda pero no quieren hacer nada. Me hago entender, ¿verdad? Y sabe algo, hermano, nosotros tenemos que aprender a discernir. Pero bueno, ese no era el mensaje, me estoy desviando. Vamos a volver al mensaje, amén. Mire, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos creen que Jehová cumplirá el propósito de Él en su vida? Amén. Todos creemos que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero hay un requisito. Dios lo va a cumplir si nosotros permanecemos en Él. Si nosotros comenzamos a hacer la perfecta voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros cogemos, Dios va a cumplir su propósito en mí y soy un adúltero. ¿Tú crees que Dios va a cumplir el propósito de Dios, va a cumplirlo en un adúltero? Pues no lo va a cumplir. Dios cumplirá el propósito en mi vida si yo permanezco fiel a Él. Fiel, si me mantengo en su palabra. Él dice que me va a bendecir. Él dice que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo si yo permanezco fiel a Él. Porque muchas veces decimos, es que Dios está conmigo, pero no somos fieles a Dios. No somos fieles a esta palabra. Y sabe algo, hermanos, vivir esta palabra no es fácil. No es fácil dejar al mundo. No es fácil dejar los deleites del mundo. No es fácil dejar lo que a esta carne le gusta. No es fácil. Pero cuando me someto a la voluntad de Dios, a la oración, a la búsqueda, a la lectura de la palabra, esta palabra me da vida a mi espíritu. Y cuando me da vida, entonces yo puedo avanzar, seguir y ser fuerte en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la debilidad de mi carne. Yo soy fuerte. ¿Por qué? Porque me he alimentado a través de la palabra y a través de la oración. Entonces ahí Dios va a cumplir el propósito de Él en mi vida. Dice, tu misericordia, Jehová, es para siempre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. No desampare las obras de tus manos. El salmista David, hermano, todos sabemos quién fue el salmista David. Fue un hombre que pecó, pero sin embargo Dios le dijo que tenía el corazón, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Pero fue un adúltero, fue un asesino. Pero ¿sabes por qué Dios hizo cosas grandes en su vida? Porque era un hombre que se humillaba y se arrepentía cuando cometía algún pecado. Entonces, esto no significa de que nosotros como seres humanos no vamos a fallarle a Dios, le vamos a fallar constantemente.
pero nuestro corazón tiene que estar humillado delante de Él, que tú tienes que sentir que tú estás fallándole a Dios, que tú tienes que sentir que dentro de ti hay algo que te dice estás haciendo mal, porque sabe algo, hermano, muchas veces en estos últimos tiempos el enemigo nos ha entenebrecido tanto en nuestra mente que ya no discernimos lo que es un chisme, ya no discernimos lo que el pecado en nuestras vidas, y lo hacemos de una manera que lo hacemos como una persona normal. Como que esto fuera normal cuando la palabra de Dios lo condena. Ya no hay temor, ya no hay discernimiento, dijo mi hermana. Ya no discernimos lo bueno y lo malo. Y tenemos que aprender, hermanos, a vivir para Dios si queremos ver que Dios cumpla su propósito en mi vida, en esta congregación y en este ministerio. Hay una unción tremenda aquí. A ver, yo la estoy sintiendo, hermano. Hay una unción muy bonita. Pero ¿sabe algo? Quiero decirle, hermano, Dios lo va a hacer si nosotros vivimos para Él. Y esto tiene, hermano, que acabarse ya. Esta vida de pasotismo, esta vida de vivir una vida, bueno, si Dios desciende hoy, pues descenderá. Tienes que aprender a luchar para que Dios descienda en este lugar. Tenemos que aprender a estar unidos, hermano, a clamar para que Dios descienda y haya sanidad, milagros, y veamos la gloria de Dios en este lugar. Somos nosotros los culpables de que Dios no descienda de una manera sobrenatural en este lugar. Nosotros somos los culpables, nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de usted y hablo de mí. Somos los culpables por nuestro pasotismo, porque no buscamos de Dios, porque Dios quiere cumplir su propósito, pero nosotros le detenemos. Mire, en este papelito no voy a decir los nombres porque estoy grabando, ¿mande? Estoy grabando y no quiero decir los nombres de las personas. He anotado algunas personas que yo conocí, son muchas, pero he cogido las principales. Y quiero decirle, hermanos, que Dios a estas personas que yo lo tengo aquí anotado, yo vi lo que Dios hizo en sus vidas y el propósito que Dios tenía para ellos en su vida. Hasta ahora, por lo que veo, ninguno se ha muerto. Ninguno se ha muerto. No, es que he anotado, justamente he anotado lo que están vivos. ¿Ah? Justamente he anotado lo que están vivos. Pero quiero decirle una cosa, hermano. Quiero decirle una cosa. Bueno, creo yo que están vivos. ¿Ah? Creo yo que están vivos. ¿Ah? Pero quiero decirle, hermanos, la primera hermana, hermanos, que tengo anotada aquí, era una hermana joven en ese tiempo. Estoy hablando de joven, más o menos 21 años por ahí. Hermanos, era una hermana que iba a la iglesia fiel. Dios la sacó. Era una hermana, yo no sé si usted sabe que allá en Ecuador, en los años 85, existía mucho la tuberculosis. ¿Sabe lo que es la tuberculosis, no? Y esta enfermedad, hermano, en esos tiempos mataba a la persona. Si tú no te cuidabas, te mataba. Si tú no dormías bien, si no te cuidabas, te mataba. Y había medicamentos, habían tratamientos, pero es como el SIDA, ahora hay tratamientos. En esos tiempos no habían tratamientos y la gente se moría. Y esta pareja, porque era una pareja, un matrimonio, tenían tuberculosis los dos. Y sabe algo, y ellos tenían los papeles de tuberculosis, lo tenían en ese tiempo, que le habían detectado y estaban con esa enfermedad. Y en una campaña fueron ellos y Dios los sanó en esa noche, a los dos. Y esta chica vino esa noche y fue bautizada con el Espíritu Santo en esa noche y fue sana de la tuberculosis. Y el testimonio de ella fue esto. Mientras hablaba en lengua, mientras estaba siendo ministrada por el Espíritu, dice, vi un cartel brilloso que decía, vengo pronto. Y eso le impactó a ella en ese momento. Pero después de un tiempo, este hogar se deshizo, ella se apartó, se fue con otro hombre, y su vida se hizo peor de lo que era antes. Dios la sanó, pero vivió una vida desagradable delante del Señor.
Dios quería cumplir un propósito en ella, pero fue ella la que detuvo lo que Dios quería hacer. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces nosotros cogemos, ¿no? Dios cumplirá, a pesar de todo, Dios cumplirá. No, a pesar de todo no. Dios lo va a cumplir si tú eres fiel. Que nos quede claro, hermano, Dios te quiere bendecir de una manera sobrenatural, pero si tú le eres fiel. Amén. Otro chico que conocí, este chico, hermanos, joven también en aquel tiempo, se llenaban hasta los estadios cuando él predicaba, hermanos. Le decían el brujo, amigo mío, el brujo, porque tenía un don precioso, hermanos. Ministraba de una manera terrible. Dios lo usaba con discernimiento, llamaba a las personas por nombre, sin conocerlo. Y Dios lo usaba de una manera terrible. Los coliseos se llenaban en ese tiempo. Y este hombre hablaba. Sin embargo, comenzó después a descuidarse del Señor. Luego lo vi enamorado de una chica, luego separado, luego se casó, luego andaba como mendigando, andaba como loco. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, no permanecemos en lo que Dios quiere que nosotros permanezcamos, que es en la búsqueda y en la oración y en el constante. Porque Dios lo primero que va a hacer es quererte derribar para sacarte de la iglesia. El Satanás no quiere cumplir su propósito, el propósito de Dios que tiene para tu vida. Satanás no quiere que se cumpla. Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Dios tiene algo maravilloso para estos jóvenes si ellos le siguen buscando de todo corazón. Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros, pero si andamos en el temor de Dios. Este hombre se apartó, yo no sé la vida de él ahora, pero andaba enamorado, divorciado, buscando novias antiguas. Yo lo vi un día, estaba medio turbado el hombre. Conocí a otra persona, asimismo Dios la bautizó, en el bautismo de agua la bautizó en lenguas, la sacó, Dios la llamó, Dios se le mostró y está ahora afuera en el mundo, apartada, cuando Dios le hizo un llamado a ella. Otro hombre que conocí, Dios lo llamó a él a un ministerio tremendo. Asimismo tenía este hombre, hermanos, una visión terrible. Ese hombre, Dios lo usaba con visiones, y no le hablo de sueños, le hablo despierto. Dios le mostraba cosas, pero él se apartó del Señor, se enfrió, le dio cáncer. Dios lo sanó del cáncer, del primer cáncer. Dios lo sanó del segundo cáncer. Cantaba, hermano, ministraba en la adoración de una manera tremenda. Dios lo usaba con una unción tremenda. Dios permitió que le dé cáncer, estuvo en tratamiento, y el último cáncer que le cayó fue en la garganta. Y la voz de él ya no volvió a ser la misma. Ya hablaba, porque el cáncer lo tenía aquí en la garganta. ¿Y sabe algo? Y a pesar de todo, cuando yo hablo con él, digo, pero ¿por qué no buscas a Dios? Encima le echa la culpa a Dios de que todo lo que le ha pasado es Dios lo que le ha permitido que todas estas cosas le sucedan. Dios, le digo, quiere cumplir el propósito de Él en nuestras vidas, pero si le somos fieles. Hermano, no significa de que nosotros no vamos a pasar enfermedades. No significa de que nosotros no vayamos a pasar tribulaciones. Vamos a pasar todo, vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar tribulaciones. Y si no la pasamos, gloria a Dios, y nos morimos, iba a decir como alguien que está atrás, pero no. Así, con una edad así como el pastor, pero bien, ¿verdad? Bien, ¿no? Pero muchas veces, hermano, estamos jóvenes y ya estamos enfermos, cansados, bueno. Pero ese no es el punto. El punto es, hermano, que por más enfermos que estemos, le demos la gloria a Dios y sepamos que Dios está con nosotros. Amén. Que Dios está con nosotros a pesar de todo. ¿Que es duro? Claro que es duro, hermano. Es duro decir yo tengo una enfermedad y decirle, Señor, te amo. Es duro decirle, Señor, yo tengo algo que me han detectado y decirle, Señor, te amo. Es duro, hermano.
Es difícil. Pero ¿sabe algo? Si tú le eres fiel ahí al Señor, Dios hasta te puede sanar y cumplirá el propósito que Él tiene en tu vida a pesar de todo. ¿Por qué? Porque la fe mueve montaña. La fe nos llevará a otra área que Dios nos quiere llevar. Y este hombre, hermano, sigue apartado, sigue separado de su mujer. No sé qué espera. Yo siempre le digo, no sé qué esperas para buscar a Dios. Una hermana que buscaba al Señor en las madrugadas, Dios le mostraba, Dios le dio una unción terrible. Ahora yo la veo, hermano, a ella. Y sabe algo, me da pena, porque es una hermana que busca a Dios, pero la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. No digo que sea una mala hermana, no me malentienda, pero a veces tenemos un problema tan visible, y mi hermana lo dijo al principio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ella busca a Dios todo, pero se le ve un resentimiento, y lo expresa por la iglesia, por personas que quizás no fueron adecuadas para ella, le hicieron daño, quizás por comentarios, por lo que sea, pero vive resentida. ¿Y eso qué ha hecho? Truncar lo que Dios ha querido hacer en su vida. Te trunca, hermano. No crecemos, no avanzamos. Nosotros somos los culpables de no crecer, de no avanzar, por causa de estos problemas que nosotros mismos los metemos en nuestras vidas. Conocí a un hombre, un pastor que hermano, usted lo escuchaba hablar a este hombre y créame, predicaba hasta 2-3 horas un mensaje. Y usted dice, ay, qué aburrimiento. No. De verdad, yo le digo que no. Porque era palabra de Dios. Y usted se gozaba. No quería salir de ese mensaje porque Dios le hablaba de una manera especial a través de ese hombre. Pero cayó en adulterio. Dios lo restauró, pero Dios hubiera querido cumplir un propósito mayor en su vida. Por causa de esto, la iglesia de él se dividió, se deshizo, por causa de un problema, cuando Dios quiso hacer algo grande en su vida. Fue un hombre, hermanos, que tenía una iglesia así como esta. Créanme, le digo porque yo lo conocí. Una iglesia como esta. Pero cuando Dios lo levantó, la iglesia de 40, 60 miembros pasó a ser de 500, 600, 700 personas. Y le estoy hablando que eso pasó no de un mes a otro mes, pasó de un día para otro. Donde, hermanos, yo vi eso con mis ojos. Yo vi eso, hermanos, de Dios querer hacer cosas maravillosas en su vida, pero muchas veces, por causa de nuestras dificultades, de nuestros problemas, Dios no puede cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Le he contado estos testimonios, estos pequeños testimonios, porque quiero que vea lo que dice en el libro de Primera de Crónicas, y con esto voy concluyendo. Primero de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a leer del verso 1, amén. Mire lo que dice aquí. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesiones del rey y de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. O sea, David estaba con toda la nata, la crema y nata, como se dice, ¿verdad? La gente, el pueblo, los grandes oficiales estaban reunidos ahí. Y mire lo que dice. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en el cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar.
Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Vale? Aquí hubo un problema con él, que no pudo cumplir un propósito que él tenía en su corazón, ¿verdad? Pero vayamos más adelante y miren lo que dice el verso 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. Él tenía un propósito humano para hacerlo, pero Dios tenía un plan más grande para él, que sí se cumplió en David, a pesar de su vida que cometió adulterio y mató a esa persona, perdón. ¿Y sabe algo, hermanos? ¿Cuál fue el propósito que se cumplió en David? Mire cuál fue el que se cumplió. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Perpetuamente. O sea, para siempre. O sea, usted va a decir, a veces podemos pensar, o sea que él no murió. No, sí que murió. Pero él está hablando del linaje de él. Perpetuamente. Acuérdese que Jesús nació de ese linaje. Y gracias a su misericordia tenemos Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios. Dios cumplió ese propósito. Y quiero que noten algo, hermanos, que el hecho de que seamos humanos, vamos a fallar, vamos a fracasar, vamos a hacer cosas que quizás a Dios no le agrada, vamos a hacer cosas indebidas, pero siempre y cuando nosotros nos humillemos delante de Dios de todo corazón, Dios va a cumplir ese propósito en nuestras vidas, como lo hizo con David. Amén. Mire lo que sigamos leyendo. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, o sea, muchos hijos que tenía, y lo dice porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces yo quiero que aquí notemos algo, hermanos. Dice que David tenía muchos hijos. Muchos, pero escogió a uno para cumplir su propósito. Amén. Sabe que aquí somos muchos, pero Dios tiene muchos propósitos para cada uno de nosotros en diferentes áreas. Esta era una área que ya vamos a seguir, que Dios tenía un propósito con Salomón. Pero ¿sabe algo, hermanos? Que de todos Dios escogió a uno. Y Dios cumplió el propósito en Salomón, en edificar casa a Jehová. Mire lo que dice. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Es bonito, ¿verdad? Yo le escogí por hijo y yo le seré a él por padre. Mire, verso 7 dice, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare y poner por obra mis mandamientos y me decreto como en este día. Ahora pues, antes que los ojos de todo Israel, de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y mire lo que le dice aquí. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallaréis,
mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Amén. Dios cumplió un propósito en Salomón en edificar la casa, pero Dios quería más allá, quería algo más de Salomón. Y todos sabemos que Salomón no cumplió los mandamientos, los preceptos de Dios, los abandonó, los dejó. Y no cumplió Dios lo que quería hacer con Salomón. Acuérdese que el reino se dividió. Acuérdese, si Salomón se hubiera mantenido, ese linaje hubiera permanecido y hubiera sido más largo el reinado de David, hablando de una manera terrenal. Pero por causa de no vivir como Dios quería que viva Salomón, no se cumplió el propósito de Dios en la vida de Salomón. Y sabe algo, hermanos, Dios a nosotros, hermanos, nos ha trazado un plan. Dios a nosotros nos ha mostrado, ¿a cuántos de nosotros Dios muchas veces nos ha mostrado cosas y nos ha prometido cosas? Y han pasado los años y no lo hemos visto con nuestros ojos. Hermanos, Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros, pero nosotros somos los responsables. Y hay algo, hermano, que me está martillando todos los días mi corazón, todos los días mi corazón. Y el otro día, anteayer, salí del parking del coche, de donde guardo el coche, hermano. Y sabe algo, hermanos, que Dios me tocó en esa mañana. Y comencé a llorar y le digo, Señor, ayúdame a que se cumpla ese propósito tuyo en mi vida. Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero, pero ayúdame, Señor. En la intención del corazón, de tu pensamiento, es cuando Dios va a comenzar a actuar. Y sabe algo, hermanos, que nosotros tenemos que avanzar. Sabe, yo no me quiero quedar con ustedes solamente. Yo quiero que esto crezca de una manera tremenda. Y no solamente que crezca, quiero ver el poder y la manifestación del Espíritu Santo en esta iglesia. Pero necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos sus oraciones. Necesitamos que ustedes comiencen a clamar, pero a clamar de todo corazón, Señor. Pero para clamar necesitamos cambiar cada uno de nosotros. Y luego que tú comiences a cambiar, comienzas a clamar para que Dios levante esta obra. Porque este es un trabajo en conjunto, hermanos. Yo no quiero que digan, esa iglesia nunca crece. Esa iglesia es pequeña. Esa iglesia, esa iglesia, esa iglesia. Yo quiero que el Señor haga cosas maravillosas en este lugar. Pero eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir los mandamientos de Dios. Poner en práctica lo que Dios dice en esta palabra maravillosa. Evitemos los malos comentarios, evitemos los chismes, evitemos todo lo que influye, todo lo que destruye la obra de Dios, hermanos. Evitemos, pero eso lo puedes hacer tú, no yo. Eso lo puedes comenzar a hacer tú. Sobre toda cosa guardada, guarda tú tu corazón. Tú comienza a hacerlo y entonces ahí viene Dios y te ayuda a ti a obrar en tu vida. Hermano, es tiempo de cambiar. Es tiempo de esforzarnos. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Mire, David quería construir, pero no lo pudo hacer. Pero Dios le prometió que su reino durará perpetuamente. Y Jesús salió de ese reino. Promesa cumplida. Amén. Salomón le dijo, tú vas a construir el templo, pero si permaneces, yo te bendeciré. Si permaneces, tu reino crecerá. Pero él no permaneció. Construyó el templo y hasta ahí llegó. Dios hubiera querido hacer cosas más grandes todavía en la vida de Salomón. Hay algo curioso que siempre comentaristas lo dicen, que Jesús casi nunca citó a Salomón en todos sus mensajes. Y es curioso, ¿verdad? Pero quiero decirte, hermanos, que yo quisiera comenzar a decir, esa hermana que está allá al final tiene algo de Dios poderoso, porque tú lo vas a demostrar con tu búsqueda, con tu manera de ser, con tu expresión, con tu amor,
con tu dedicación al Señor. Vamos a cambiar y vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pido, Padre, que en esta noche tú bendigas a cada hermano, Señor. Estamos aquí porque queremos, Señor, comenzar a aplicar en nuestras vidas ese cambio, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo comience a sacar, Señor, todo lo que impide, todo lo que molesta en nuestros corazones. Como decía la alabanza, Señor, tu río fluirá en nuestras vidas, Señor, de una manera sobrenatural. Señor, muévete a través de tu Espíritu, Señor, y comienza, Señor, a hacer obras maravillosas, a sanar vidas, Padre. Mi hermana Trini, que está ahí, Señor, donde ella se encuentre. Padre, que tu presencia, que tu Espíritu Santo comience a obrar de una manera sobrenatural, Señor. Por cada uno de mis hermanos que no han venido, Señor, comienza a obrar en su vida. Por aquellos hermanos que venían, Señor, y han dejado de venir. Espíritu Santo, inquiétale, anímale, Señor. Pon el sentir, Señor, de que tú vendrás pronto a ver a tu iglesia. Muchos se quedarán, Señor. Yo no quiero ser parte de esa iglesia que se queda. Yo quiero ser parte de la iglesia que se vaya con el Señor. Cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón. Unge mis labios, unge mis ojos, unge mis oídos, Señor. Mi manera de hablar, Señor, que sea la adecuada delante de todos, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Comienza a trabajar en este ministerio, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén.